En todo el mundo, millones de personas se ven obligadas a desplazarse por causas como la pobreza extrema, los desastres climáticos o los conflictos armados que destruyen su seguridad y bienestar. En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones, con más de 70 años de existencia, ha buscado proteger los derechos de las personas migrantes sin distinción de origen o destino, brindando asistencia directa en fronteras, comunidades y zonas de crisis. Sin embargo, su labor no ha sido suficiente. A finales de 2024, la ONU reportó un récord histórico de 117 millones de personas en situación de desplazamiento forzado. Mientras la ayuda humanitaria se reduce y la financiación escasea, miles quedan desprotegidos en zonas críticas como Haití, Palestina y comunidades indígenas de Brasil. Además, países como Venezuela y Nicaragua han denunciado a la organización por presunta injerencia política y desvío de su misión humanitaria. Frente a esta crisis silenciosa, el desafío sigue siendo global, urgente y cada vez más desatendido. Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, fue concebida para asistir a millones de personas desplazadas por conflictos, pobreza extrema o crisis humanitarias. Hoy, cuando según cifras de la ONU de finales de 2024, más de 117 millones de personas en el mundo se encuentran en condición de migrantes o desplazados forzados, su labor es más urgente que nunca y sin embargo, la OIM ha sido duramente cuestionada por su limitada capacidad de respuesta. Organizaciones civiles y gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua han denunciado su injerencia política y su falta de acción efectiva en contextos críticos. En lugares como Haití y Palestina, donde las necesidades humanitarias son extremas, su presencia ha sido más simbólica que operativa. A más de 7 décadas de su creación, también crece el señalamiento hacia una organización que, con recursos y presencia global, no siempre cumple con su mandato. ¿El resultado? Millones de migrantes que siguen atrapados entre la precariedad y el abandono. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, conocida en sus inicios como Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa, fue creada en 1951 como respuesta a los masivos desplazamientos humanos en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1950, la organización facilitó el traslado de más de 11 millones de personas, colaborando con gobiernos europeos para reubicar a refugiados y sobrevivientes del conflicto en países de acogida como Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Desde sus orígenes, la OIM ha operado en contextos marcados por catástrofes provocadas tanto por el ser humano como invasiones militares estadounidenses, golpes de Estado, gobiernos fallidos y desastres naturales. Actualmente mantiene operaciones en al menos 168 países, con más de 400 oficinas en todo el mundo y un presupuesto que supera los más de $3.000 millones anuales, según un informe financiero de 2023. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, la OIM ayudó a reubicar a más de 30.000 chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet. El régimen, respaldado por Estados Unidos, dejó miles de víctimas por represión, tortura y desapariciones, según organizaciones no gubernamentales del momento. La OIM, en coordinación con la ONU y gobiernos europeos, facilitó exilios hacia México, Canadá y Suecia, aunque su acción se vio limitada por intereses geopolíticos y décadas después enfrentó denuncias por operar bajo la agenda del norte global, más que por principios humanitarios, como se documentó en la prensa occidental de la época, en la cual fueron denunciados violaciones de derechos humanos en Libia y África. Que han aparecido 50 años después. Como ya decías, son dos informes dirigidos al presidente Nixon hace 50 años, el día 8 de septiembre y el día 11 de septiembre, el día del golpe cívico-militar acá en Chile, y que revelan básicamente un par de aspectos nuevos. El primero, fechado el 8 de septiembre y clasificado en las últimas horas, da cuenta, por ejemplo, de que el presidente Allende en ese entonces consideraba que sus seguidores no tenían armas suficientes para enfrentarse al ejército, que era muy posible en
esa fecha que se enfrentara en armas al gobierno constitucionalmente electo y que la única solución posible era la solución política. También se han revelado, en las últimas horas algunos antecedentes respecto de que el presidente Allende iba a convocar a un plebiscito justamente en la jornada del 11 de septiembre, en la jornada del golpe. Y el otro documento desclasificado de las últimas horas corresponde al mismo día 11 de septiembre, donde los servicios de inteligencia estadounidenses en esa época en Chile daban cuenta de que este golpe de Estado cívico-militar había iniciado en la Armada, en la Marina, y se iban sumando fuerzas tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea a la situación de descontento que había por algunos sectores en nuestro país. Ahora bien, a mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla. En 1975, el fin de la guerra de Vietnam provocó una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX. El conflicto, marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejó más de 3 millones de muertos, destrucción masiva y graves daños ambientales. La OIM participó en la reubicación de unos 3 millones de migrantes de Indochina que huían de la violencia. Sin embargo, investigaciones al respecto señalan que incluso en ese contexto, la agencia priorizó acuerdos políticos con potencias occidentales, dejando fuera a comunidades sin valor estratégico. Hoy su accionar en conflictos similares es cuestionado por su rol subordinado a las agendas geopolíticas. La creciente magnitud de crisis en el mundo ha superado la capacidad de respuesta de la OIM, que sigue sin ofrecer soluciones efectivas a las poblaciones desplazadas por guerras, conflictos armados y violencia estructural. A ello se suman los millones de personas forzadas a migrar por desastres naturales intensificados por la crisis climática, mientras la agencia mantiene una respuesta insuficiente o fragmentada frente a esta emergencia global. En diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami devastador que afectó 15 países del Océano Índico. Con olas de hasta 30 metros, el desastre dejó un saldo de más de 230.000 muertos y desaparecidos, convirtiéndose en el más letal del siglo XXI. La catástrofe causó daños masivos en infraestructura y desplazó a 1.7 millones de personas. La OIM reportó que al menos 1.5 millones fueron reubicados en campamentos temporales. Sin embargo, informes de organizaciones humanitarias denunciaron demoras, falta de coordinación y ayuda desigual, especialmente en comunidades rurales y pesqueras que quedaron al margen de los planes de recuperación liderados por gobiernos y agencias internacionales. Esta tragedia expuso las debilidades del sistema humanitario global y de la OIM en la gestión de desplazamientos masivos provocados por desastres naturales. Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu tsunami. Setelah bapak saya datang, bapak saya nangis-nangis bilang, mama kamu udah nggak ada, sudah hilang semuanya. Kita kena tsunami, itu lumpur semua di badan bapak. Pagi saat gempa, mama sempat telepon. Mungkin itu kata-kata pamit beliau gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak menanggapinya. Almarhumah cuma bilang, Santi, dengar nenek baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jaga Dewi. Kamu harus bisa menjadi anak yang baik. En octubre de 2005, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la región de Cachemira, entre India y Pakistán, dejando más de 70.000 muertos y 125.000 heridos, según la ONU. Cerca de 4 millones de personas quedaron desplazadas. La Organización Internacional para las Migraciones, junto a la ONU, lanzó un llamado de emergencia por $550 millones con apoyo del Banco Mundial para asistir a la población afectada. La OIM coordinó refugios temporales y procesos de reubicación, pero informes de la prensa denunciaron demoras, exclusión de comunidades rurales y mala calidad en las viviendas entregadas. También se cuestionó el desvío de fondos hacia contratistas sin supervisión. La respuesta internacional, aunque masiva, volvió a poner en duda la eficiencia y transparencia de organismos multilaterales como la OIM ante emergencias humanitarias de gran escala.
La Organización Internacional para las Migraciones, a pesar de ser financiada por contribuciones voluntarias, donantes y gobiernos, se ve superada en capacidad por la magnitud de las crisis. Según la ONU, al cierre de 2024, estimó que al menos 305 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria este 2025. La falta de financiamiento y coordinación sigue siendo una barrera crítica mientras millones de desplazados y migrantes enfrentan años de abandono, violencia e incertidumbre. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, enfrenta crecientes denuncias por su ineficiencia en responder a la crisis migratoria global. A pesar de contar con más de 2.000 oficinas en el mundo y un presupuesto que supera los 3.000 millones de dólares anuales, su gestión ha sido cuestionada por naciones y ONGs que la acusan de actuar con lentitud, priorizar intereses políticos y guardar silencio frente a las emergencias humanitarias. Casos como Libia, Yemen o la frontera sur de México han evidenciado la falta de coordinación, transparencia y presencia efectiva de la OIM, mientras las rutas migratorias se vuelven más mortales. El escrutinio sobre esta agencia no hace más que aumentar. En lo que va del siglo XXI, la Organización Internacional para las Migraciones ha evidenciado serias limitaciones para responder eficazmente a la crisis migratoria en Sudamérica. La OIM reconoce la grave situación que enfrentan miles de comunidades indígenas desplazadas por la destrucción de sus ecosistemas, el despojo territorial y la expansión de megaproyectos hidroeléctricos y extractivos. En países como Brasil, su presencia se limita a acciones puntuales de asistencia humanitaria, regularización y campañas de sensibilización. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes frente a gobiernos y corporaciones que continúan vulnerando derechos sin freno. Tal fue el caso registrado durante la gestión de Jair Bolsonaro. En 2024, la Organización Internacional para las Migraciones reportó 8.938 migrantes fallecidos en rutas migratorias, un aumento del 2,1% respecto a 2023. Asia concentró el mayor número de muertes, con 2.788 víctimas, destacando los peligros que enfrentan los migrantes afganos rumbo a Irán. En el mar Mediterráneo se registraron 2.452 fallecimientos y en África 2.242. Al menos el 10% de estas muertes fueron causadas por actos violentos como tiroteos, apuñalamientos o asesinatos. La OIM advierte que sus cifras no incluyen los casos de migrantes que mueren ahogados tras ser forzados a abandonar tierra por guardacostas, una omisión que podría subestimar la magnitud real de la tragedia migratoria global. En 2025, la crisis de seguridad en Haití volvió a poner en entredicho la eficacia de la OIM. Entre el 14 de febrero y el 5 de marzo, más de 40.000 personas fueron desplazadas solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital, cifra más alta registrada en un periodo tan corto desde 2021. La violencia de bandas armadas ha devastado al país caribeño y ha generado presión migratoria sobre República Dominicana, que deporta y limita el ingreso de miles de haitianos que huyen de una muerte segura. Según el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, las operaciones humanitarias enfrentan graves dificultades de acceso por la inseguridad y la falta de recursos. De los 908 millones de dólares solicitados en el Plan de Respuesta Humanitaria para Haití, apenas se ha financiado un 5%, con solo 46,5 millones de dólares disponibles. La grave situación en Haití resulta contradictoria frente al amplio capital con el que cuenta la OIM y otros organismos internacionales, cuyos avances en terreno han sido mínimos. Desde 2024, una misión multinacional de seguridad, reforzada este año con más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador, no ha logrado controlar a las pandillas ni frenar la violencia que sigue cobrando vidas y destruyendo comunidades. Además, la comunidad haitiana enfrenta la amenaza del plan de deportación masiva impuesto por República Dominicana, que viola derechos fundamentales
sin recibir una respuesta contundente de la comunidad internacional. Una crisis que exige mayor compromiso y acción urgente. Nos acercamos a un punto de no retorno. Mientras la violencia de las pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. En Palestina, desde el fin del alto el fuego en marzo de 2025, más de 616.000 gazatíes han sido desplazados, mientras ataques continúan golpeando zonas civiles y de refugio. A pesar de las denuncias internacionales, organizaciones como la OIM, la ONU y la ACNUR no han adoptado medidas contundentes para detener esta crisis que sigue cobrando vidas y derechos fundamentales. La comunidad global enfrenta un reto urgente ante esta grave situación. Children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this sorrow? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps, in far places, all the way to California and in between. We love our children. We love our people. We don't want to see them going through this tragedy and this savage attacks by those who claim the virtues of fighting against barbarism. La OIM ha sido duramente criticada por Venezuela, que denuncia un ataque sistemático de las autoridades estadounidenses contra migrantes venezolanos. Según Caracas, se ha implementado una cacería humana y un plan de deportación masiva que ha afectado a miles de venezolanos, con casos de secuestros en la base de Guantánamo, Cuba, y el Centro de Detención del Salvador, SECOT. Además de evidenciar con el rescate de la niña Maykelis Espinosa prácticas perversas hasta ahora ocultas. Ante estas graves denuncias, el presidente Nicolás Maduro cuestionó el silencio del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y de la OIM, a quienes acusa de politizar la migración y manipular cifras oficiales, lo que refleja la falta de respuestas efectivas en la región. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. ¿Qué hubiera sucedido en este mundo si algo parecido a eso o igual que eso hubiera sucedido en Venezuela? Si a una madre estadounidense se le hubiera expulsado de Venezuela y se le hubiera quitado su niña, ¿qué estaría diciendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué estaría diciendo el secretario general de la ONU? ¿Dónde está Volker Turk, alto comisionado de derechos humanos de la ONU? ¿Dónde está el alto comisionado? ¿Dónde está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Brilla por su ausencia cobarde. Nicaragua respaldó las denuncias sobre la politización de organismos internacionales al retirarse de la Organización Internacional para las Migraciones
acusándola de abandonar su misión original para responder a intereses ajenos a los pueblos. En el actual contexto global, varias naciones enfrentan el desprecio de la comunidad internacional, que responde con silencio ante sus tragedias o con criminalización, como ocurre en Nicaragua y Venezuela. Ante esto, se suman los recortes de fondos clave, especialmente por parte de Estados Unidos de América, que afectan a las organizaciones que intentan brindar apoyo genuino. La larga trayectoria de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, no ha sido garantía de eficacia ni de compromiso real. Su imagen está hoy más cuestionada que nunca ante la falta de acción concreta frente a las tragedias humanitarias de escala global. A esto se suman denuncias documentadas por medios internacionales occidentales que revelan la participación de la OIM en programas de retorno voluntario desde Europa y Libia. En la práctica se trata de deportaciones encubiertas que han enviado a miles de personas de vuelta a contextos de tortura, persecución o incluso la muerte. Así lo confirmó la misión de investigación de la ONU en 2023. En lugar de garantizar protección, la OIM ha sido acusada de operar bajo intereses geopolíticos, alineándose con las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos de América y la Unión Europea. Por si fuera poco, su gestión financiera también ha sido puesta en duda, pese a contar con un presupuesto de más de $3.000 millones anuales, mientras su impacto real en zonas de crisis es escaso o invisible. Con este panorama, cerramos esta edición, invitándoles a seguir en sintonía con Telesur, a acompañarnos en redes sociales y también a reencontrarnos la próxima semana en una nueva cita Entre Fronteras.